Hola a todos, bienvenidos al canal de Física de Bachillerato Internacional. El día de hoy les propongo resolver el ejercicio prueba 2 tomado en la convocatoria de mayo del 2025. Así, si ustedes dieron ese examen o están por dar en convocatoria noviembre del 2025, puede ser que este primer examen con la nueva guía, les parezca interesante. Si quieren aprender a resolverlo, si quieren saber cómo lo haría yo, acompáñenme. Bien, como les decía, acá tenemos nuestro examen, el cual se tomó el 30 de abril del 2025. ¿De acuerdo? Entonces es un examen que está muy próximo a la grabación de este video. Entonces lo vamos a resolver para ver cómo lo haría yo y que me comenten cómo lo hicieron ustedes, ¿de acuerdo? Entonces la primera pregunta dice, bueno, conteste todas las preguntas, escribe sus respuestas en las casillas provistas a tal efecto. Tenemos una caja de masa de 1.2 kilogramos que se encuentra en reposo sobre una superficie. El coeficiente de fricción estático entre la caja y la superficie es de 0,36. El coeficiente de fricción dinámico entre la caja y la superficie es de 0,28. Entonces aquí lo que tenemos es una caja que está en reposo. Ahora, ¿qué significa una caja en reposo en términos de fuerzas? Que la fuerza neta, el cual es la sumatoria de fuerzas en X, y más sumatoria de fuerzas en YJ, es igual a 0. Y por lo tanto también la aceleración es igual a 0. Vamos a poner nuestros datos. Entonces, los datos que tenemos es la masa, que como dice es 1.2 kilogramos. Tenemos el coeficiente de fricción estático de 0,36 y el dinámico de 0,28. Ok, la primera pregunta nos dice que resuma por qué los coeficientes de fricción no tienen unidades. Ok, entonces para eso nos vamos a valer de una de las fórmulas que tenemos en nuestro cuadernillo y la cual corresponde a la fórmula de fricción, ¿no? Y este es U por normal. Ok, U es el coeficiente de fricción y es justamente este que nos están pidiendo que resumamos porque no tiene unidades. Entonces cuando lo notamos tenemos fricción es U por normal y cuando despejamos U tenemos que es fricción sobre normal. Entonces como vemos tenemos una razón entre dos fuerzas y cada una de estas fuerzas tiene su unidad de newtons y por lo tanto se va a eliminar. Por lo tanto podríamos resumir o podríamos responder a esta respuesta diciendo que debido a que son una razón entre fuerzas, es decir, la unidad se elimina, ¿no? Entonces resuma por qué los coeficientes de fricción no tienen unidades debido a que son una razón entre fuerzas y la unidad se elimina. ¿De acuerdo? Entonces no tiene unidad. La siguiente pregunta dice, muestre que la fuerza mínima necesaria para mover esta masa es de 4 newtons. Entonces, acá nos vamos a detener un rato y lo vamos a pensar, es decir, vamos a ver cómo vamos a sacar esta fuerza, ¿no es cierto? Es que la fuerza mínima, es decir, acuérdense que en la pregunta anterior nos hicieron notar que tenemos un cuerpo en reposo con fuerza neta cero. Es decir, las fuerzas en los ejes se encuentran en equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza mínima que yo necesito para romper, ¿no es cierto?, este equilibrio está en torno a 4 newtons. Esa es la fuerza que yo necesito para romper ese equilibrio. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto?, para poder entender cómo está esta situación. Entonces miren, dibujo mi superficie, ¿verdad? Como siempre, encima de esta superficie yo voy a dibujar mi masa, también voy a poner mi eje de coordenadas, ¿de acuerdo? Y evidentemente irían las fuerzas. La primera fuerza que siempre dibujamos va a ser el peso, que es vertical hacia abajo, y la normal, que es perpendicular a la superficie de contacto. Vamos a tener la fuerza F con la que se va a acelerar el cuerpo, ¿no es cierto?, y la fuerza de fricción contraria. Aquí una aclaración, ¿no? Si bien es cierto, he dicho que la fuerza F, la F mayúscula, es la que va a acelerar el cuerpo, recuerden que la verdadera fuerza que acelera el cuerpo es la fuerza neta. La fuerza neta, que es el producto de la masa por la aceleración, es quien acelera el cuerpo. Entonces la fuerza neta es quien acelera el cuerpo. Evidentemente aquí esta F mayúscula es la que está rompiendo el equilibrio, ¿no es cierto?, entre estas fuerzas y pues va a empezar a acelerar el cuerpo, pero en realidad es la fuerza neta, ¿cierto? Bien, entonces ya una vez dibujado nos damos cuenta que la aceleración está hacia la derecha y ponemos F menos fricción es igual a masa por aceleración. Y de ahí fricción ya sabíamos que es U por normal, entonces quedaría es igual a masa por aceleración. Pero también sabemos que la normal es igual al peso, en este caso porque está en equilibrio, y el peso es masa por gravedad. Entonces en lugar de normal pondremos masa por gravedad porque son iguales. Entonces tenemos fricción menos U masa gravedad es igual a masa por aceleración. Y después tenemos fricción es igual a masa por aceleración más UmG. En este punto sabemos que la mínima, es decir, es después del equilibrio. Para que sea justamente después del equilibrio,
la aceleración tendría que ser cero, es decir, nuestra fuerza tendría que ser un poquito mayor a lo que nos salga. Entonces vamos a poner que la aceleración es cero, es justito antes de romper el equilibrio. Entonces vamos a poner U 0.36, masa 1.2 y gravedad 9.8. Al resolver nos va a dar 4.23 newtons, confirmando justamente lo que nos decía que demostremos, ¿no es cierto? Bien, con eso terminamos la pregunta número B, la literal B, perdón. Vamos a la siguiente. La siguiente dice, sobre la caja actúa una fuerza de 14 newtons a lo largo de 0,35 metros, tal como se muestra. ¿Sí? Se elimina la fuerza y la caja continúa moviéndose. La caja alcanza el reposo tras un desplazamiento adicional de. Ok, entonces aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos dos etapas, ¿cierto? La etapa 1, cuando se aplica la fuerza. Y la etapa 2, cuando deja de aplicarse esa fuerza. Ahora, tenemos que entender que una vez que yo aplique la fuerza, yo voy a empezar a acelerar el cuerpo. ¿Ok? Y ese cuerpo seguirá acelerando mientras yo aplique la fuerza. Pero el momento que yo dejo de aplicar la fuerza, el cuerpo continúa en movimiento. ¿Por qué? Por inercia, ¿verdad? Pero la fuerza de fricción, que siempre estuvo oponiéndose a la fuerza F mayúscula, seguirá actuando. Es decir, esta va a ser la fuerza que va a desacelerar al cuerpo y que finalmente le va a llevar al reposo. Entonces vamos a poner nuestros datos, ¿sí? Entonces primero la fuerza es 14 newtons, los 0.35 metros que le vamos a llamar S, que es en etapa 1, y dice que va a alcanzar el reposo tras un desplazamiento adicional de. Entonces vamos a poner esto en nuestro gráfico, vamos a aprovechar el mismo gráfico para ponerlo. Entonces vamos a llamarle U a la velocidad inicial en etapa 1 y a la velocidad final de la etapa 1, es decir, cuando ya deja de actuar la fuerza, le vamos a llamar V1, ¿sí? Y este V1 va a ser la velocidad inicial de la etapa 2, cuando deja de actuar la fuerza. Y el V2 va a ser la velocidad final, es decir, el reposo, ¿no es cierto? Velocidad 2 va a ser 0, ¿de acuerdo? Bien, entonces de ahí lo que vamos a notar sería justamente, vamos a graficar este DCL que nos lleve a la deducción del sumatorio de fuerzas. Entonces vamos a ponerle por acá etapa 1. Y en etapa 1 vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre que es similar al que teníamos, es el mismo, de hecho que teníamos en la pregunta anterior, pero en etapa 2 ya tenemos un cambio, ¿no es cierto? Como les decía, la fuerza ya no va a estar ahí, la fuerza F mayúscula, pero sí la fricción. Evidentemente también la normal, el peso. Y pondremos nuestras fuerzas, evidentemente el peso y la normal, como siempre, ¿no? Que están en equilibrio, y ya no aparecerá nuestra fuerza F mayúscula, sino solo la fricción. Ok, bien, ahora vamos a analizar desde el punto de vista de cinemática. Vamos a utilizar una fórmula de cinemática que nos ayude a identificar dónde está el D que buscamos. Entonces tenemos velocidad final de la etapa 2 al cuadrado es igual a velocidad inicial de la etapa 2 al cuadrado menos 2 aceleraciones por D, que es la distancia que recorre en esta etapa 2. Y está aquí justamente la D que necesitamos encontrar el valor. Ok, vámonos a la etapa 1. En cambio acá, la velocidad final de la etapa 1 al cuadrado tendrá que ser igual a la velocidad inicial de la etapa 1 al cuadrado más 2 aceleraciones por S, ¿no? S le llamamos a la distancia en etapa 1. Y recuerden acá, miren, fíjense en esto. En etapa 2 yo tengo un menos, ¿no es cierto? Menos 2AD, pero en etapa 1 tengo más 2AS, ¿ok? El cambio de signo es porque en la etapa 1 yo estoy acelerando, por eso ponemos un más por acelerar, demostrar que es aceleración. Pero en etapa 2 yo pongo un menos para demostrar que es desaceleración, nada más esa aclaración. ¿Ok? Bien, entonces vamos a proseguir con el ejercicio y vamos a recordar que la velocidad inicial en etapa 1 es 0 y nos queda que la velocidad 1 al cuadrado es 2AS. Ahora sí, vámonos con nuestro diagrama de fuerzas, lo vamos a utilizar y tenemos F mayúscula menos fricción es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Y ya tenemos la aceleración en términos de la velocidad final y de la distancia S. Entonces vamos a reemplazar la fuerza menos UMG, recuerden que fricción es U por normal, pero normal es el peso y el peso es mg, por eso es UMG es igual a ma. Entonces de aquí A va a ser F menos UMG sobre M. Entonces yo ya puedo, fíjese, en reemplazar este valor de A que me salió con mecánica en el valor de A que tengo de cinemática. Entonces miren, vamos a hacer ese reemplazo. Entonces B1 al cuadrado va a ser 2 por A, que ya habíamos sacado que es F menos UMG sobre M, y por eso, entonces nos queda 2S sobre M por F menos UMG.
¿De acuerdo? Entonces, repito, lo que hicimos fue, utilizamos una fórmula de cinemática y sacamos que la velocidad final de la etapa 1 al cuadrado es 2as. Y con dinámica aprovechamos para sacar el valor de la aceleración. Y ese valor de aceleración reemplazamos en la fórmula de cinemática. Y de esa manera tengo la velocidad final de la etapa 1 al cuadrado. Ok, ¿eso para qué? Porque claro, en etapa 2, al despejar la distancia, yo voy a tener v1 al cuadrado sobre 2a. ¿No es cierto? Entonces, claro, necesitaba primero esta velocidad final al cuadrado y esa es la que saqué hace un momento. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar con dinámica y tenemos menos fricción es igual a menos masa por aceleración. Recuerden que aquí el signo menos de la fricción es porque está a la izquierda esta fuerza y la aceleración es negativa porque está también hacia la izquierda. Al contrario de la etapa 1 que está hacia la derecha, acá está hacia la izquierda, por eso es menos ma. Entonces ya reemplazamos la fórmula, nos queda u por normal, que normal es mg, es igual a ma y ya nos queda ug para la etapa 2. Entonces ahora sí vamos a reemplazar lo que tenemos. Entonces en lugar de v1 al cuadrado, vamos a poner 2s sobre m, f menos umg y sobre 2 aceleraciones que es ug. Entonces hacemos el cálculo matemático, nos queda 2s f menos umg por 2mug. Entonces aquí se nos va el 2 y tenemos ya la distancia para poder utilizarla como s f menos umg sobre umg. Vamos a reemplazar los valores con los datos que nos dieron. Nos queda 0,35 por 14 menos 0,28, la masa 1,2 y por 9,8 sobre 0,28 por 1,2 y por 9,8. Bien, metemos estos datos en nuestra calculadora y vamos a obtener ya la respuesta. Entonces la respuesta es de 1,13 metros. ¿Ya? Bien, de esa manera hemos terminado este ejercicio número 1 que se dio, como les decía, en la convocatoria de mayo de 2025. ¿Ok? Corresponde, como ustedes ven, a mecánica. Más adelante continuaremos resolviendo los demás ejercicios, pero sí me gustaría que ustedes me cuenten si lograron resolver este ejercicio, si lo hicieron de esta manera o de qué manera lo hicieron. Al final, háganme saber si sacaron este resultado y comprobemos entre todos pues si coincide y estamos bien. Espero que este ejercicio haya sido de utilidad y para la gente que va a la convocatoria de noviembre puede ser una muy buena referencia para entender qué es lo que probablemente vaya a venir en su examen. De esta manera me despido, espero que haya sido de utilidad, les envío un fuerte abrazo y continuamos aprendiendo física. Hasta pronto.